Una exposición a las 7 edades de la Iglesia. Capítulo 4, parte 2. 10 años de tribulación. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Cada vez que el Señor emplea estas palabras, no temas, hay algo cerca que tiene que ver con gran peligro, sufrimientos y privaciones. Ahora, Él no dice en una manera vaga y lacónica, viene tribulación. Eso nos espantaría, sino como una madre cuando va a apagar la luz le dice a su hijo para que no se asuste. No temas, porque la luz se va a apagar y entonces será oscuro. Pero recuerda, yo estoy aquí contigo. Así también él dice, no temáis al hombre o lo que él os puede hacer. Yo estoy con vosotros y mi gracia es suficiente para vosotros. Cuando pasareis por las aguas, ellas no os anegarán. Ni aun en la muerte sois derrotados, sois más que vencedores. El gran apóstol Pablo conocía por experiencia la realidad de esas palabras y por lo tanto nos escribió: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. No debemos temer. Su amor arroja todo temor. Pero note lo que él dice. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Los judíos estaban haciendo eso en ese mismo tiempo. Los sacerdotes paganos también estaban haciendo lo mismo. Los gobernadores, que trataban de ganar el aprecio del pueblo, al cual le encantaba el circo, lanzaban los cristianos a millares a su muerte, destruyéndolos con leones y gladiadores. ¿Qué tenía el diablo que ver con eso? ¿Por qué hacerlo culpable? Oh, pero es el odio del diablo el que respaldaba todo eso. Él estaba detrás de todo porque odia a Dios. Lo que Dios dispuso en su corazón para hacer, sin duda, eso es lo que el diablo se propone a destruir. Pero fíjese, aquí hay algo de iluminación. Si Satanás estaba detrás de los judíos, los cuales estaban trayendo a los cristianos a la ley, entonces estos judíos no eran de la religión de Dios, sino de la religión del diablo. Su reunión también era la sinagoga de Satanás. Y si la Iglesia Católica Romana mató a multitudes de creyentes en las edades del oscurantismo, sí, y aún en todas las edades, entonces ella también es del diablo y pertenece a Satanás. Y si usted piensa que esto es ofensivo, solamente espere que se cumpla la profecía de Apocalipsis 13. Es abundantemente claro que los Estados Unidos de América se encuentra en ese capítulo. El mismo número 13 es un símbolo de esta nación. Empezó con 13 colonias. Su bandera originalmente tenía 13 estrellas y 13 rayas. Y allí está su destino en el capítulo 13. En la imagen que es mencionada en este capítulo se hallará toda la maldad de la bestia que fue antes de ella. Así como la bestia salió del concilio de Nicea, la imagen saldrá del concilio mundial de iglesias con todo poder impío y satánico para dar lugar a la ira del diablo sobre la vid verdadera de Dios. Será una repetición de toda crueldad y astucia diabólica. Aquellos que luchan en contra de los humildes de Dios y hacen mofa y destruyen, déjelos que sigan. Y en verdad lo harán, y todo esto lo hacen en el nombre de Dios y religión,
Pero mienten. Ellos no son de Dios, son de su padre el diablo. Ellos, por medio de sus hechos en contra de cualquier persona, manifiestan lo que en verdad son. Déjelos que se organicen y que repudien al rebaño pequeño. Solamente están mostrando claramente a todos que son del diablo. Son de la vid falsa, la vid que asesina. Su odio prueba quiénes son, la iglesia nicolaíta del anticristo. Serán echados en la cárcel, sí. Son llevados ante la ley, acusados falsamente y probados y encarcelados. Y desde luego todo es hecho en el nombre de religión, decencia y total inocencia. Todo es hecho para una causa noble. Esto me hace pensar de la decisión de la Corte Suprema tocante a la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Solamente es otra explosión de ira en contra de Dios. Tendréis tribulación por 10 días. Aquí está una profecía, y juntamente con ella está un modo de determinar el tiempo que duró la edad de Esmirna. Diocleciano, el emperador más cruel de todos los emperadores, lanzó una campaña de terror en contra de los santos de Dios, que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hubiera acabado con todos los creyentes. Fue la campaña más sangrienta en la historia y duró 10 años, los 10 días de Apocalipsis 2, versículo 10, parte B, del 302 al 312 después de Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Él no dice sé fiel solamente hasta la muerte, sino que hasta en la muerte. Puede ser que usted tenga que sellar su testimonio con su propia sangre. Miles y aún millones han muerto a través de todas las edades. Murieron en la fe, como Antipas, el mártir fiel. No estimaron preciosa su vida aún en la muerte. Frecuentemente pensamos que sería casi imposible ser un mártir. Pero recuerde usted que la fe que empleamos diariamente para triunfar en Cristo Jesús es la misma fe que sostuvo a los Policarpos y a todos los mártires. La fe suprema dará gracia suprema para la hora suprema. Alabado sea Dios para siempre. Y yo te daré la corona de la vida, siendo que aún el dar un vaso de agua fría en el nombre del Señor tendrá recompensa. Cuán grande será la recompensa de aquel que da su vida como mártir por el nombre del Señor Jesús. Quizás podremos tener una pequeña idea si comparamos esta corona con la corona que se gana en una carrera atlética. San Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. La corona que se le daba al que ganaba la carrera olímpica era una guirnalda de ramas de olivo. Pero la corona mencionada aquí es la revelación, dada a un mártir. Es la corona de realeza. Jesús la llama la corona de la vida. Una corona es para aquellos que se han esforzado. La otra corona es para aquellos que se han entregado. Ambas son incorruptibles, no perecerán. Los que ganaron la carrera de la vida mundana muy pronto perderán el gozo de la aclamación del mundo. Su gloria se desvanecerá, pero aquellos que ofrecen sus vidas a Dios, ya sea por el esfuerzo diario o por el derramamiento de su sangre como el sacrificio supremo de sus vidas, a ellos les será dada la corona de la vida. Demasiado poco es el tiempo que se invierte en obrar por las recompensas eternas de Dios. La recompensa de Dios se tiene en poca estimación. Si nosotros creemos en la realidad de una resurrección del cuerpo y en un reino de sustancia eterna, entonces debiéramos guardar en el cielo los buenos tesoros que están al alcance de los santos. La recompensa por haber vencido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Ahora, una vez más el Espíritu está hablando a todas las edades. Este mensaje es para alentarnos a nosotros hoy
así como también ha alentado a nuestros hermanos en todas las demás edades. Y Él nos dice que la muerte segunda no nos dañará. Todos sabemos que la segunda muerte es el lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Desde luego eso quiere decir que todos los que estaban en aquel estado fueron lanzados en el lago de fuego. Ahora pues, yo quiero sacar algo aquí para usted. Sin duda, esto ocasionará que mucha gente hable acerca de mi doctrina extraña, pero yo me mantengo firme sobre la autoridad de la palabra de Dios y niego que el incrédulo vaya a un infierno eterno y que allí se queme eternamente. En primer lugar, el infierno, o el lago de fuego, o como usted lo quiera llamar, no es eterno. ¿Cómo puede serlo si tuvo un principio? En Mateo 25:41 dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, si fue preparado, entonces tuvo principio. Si tuvo principio, entonces no puede ser eterno. Desde luego, puede ser que usted tropiece en la palabra eterno, pero esa palabra, como viene usada aquí, quiere decir de las edades hasta las edades y tiene diferentes significados. En 1 Samuel, capítulo 3, versículos 13 y 14, Dios le dijo a Samuel que él iba a juzgar a la casa de Elí para siempre y que ellos jamás ofrecerían sacrificios como sus sacerdotes. Y luego en 1 Reyes, capítulo 2, versículo 27, Salomón echó al último descendiente de Elí del sacerdocio. Eso fue como 4 generaciones después. Ahora, usted puede ver que eterno, perpetuo, no se debe confundir con lo que en verdad es eterno, o sea, aquello que no tuvo principio ni fin. Aquí, en este caso, la palabra eterno quiere decir hasta el punto de desvanecer. Eso fue lo que sucedió. Desvanecieron. Fíjese en la palabra perdición en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el griego, perdición ciertamente quiere decir aniquilación, y la palabra perdición de ninguna manera quiere decir destruyendo. Ahora, destruyendo quiere decir algo que está continuamente en decadencia. Así que, ¿qué puede significar aniquilación perpetua? No quiere decir continuar aniquilando, porque eso produciría la palabra destruyendo en vez de la palabra perdición. Quiere decir destruir hasta el punto de la aniquilación, finalizarlo. Puede ser que usted ahora se pregunte, ¿cuándo puedo usar la palabra eterno y no usarla de la manera en que nos han enseñado? Eso es fácil. Cuando se aplica a Dios, quiere decir sin principio ni fin, que perdurará y nunca termina. Y cuando usted habla de vida eterna, tiene en la mente aquello que es la vida de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, parte A. Ahora pues, solamente los hijos de Dios tienen vida eterna, aquella vida que nunca tuvo principio, sino que siempre ha existido. Eso es correcto. Usted tiene algo en sí mismo en este momento que es eterno, sin principio ni fin. Es el Espíritu de Dios, es una parte de Dios mismo, es la vida de Dios. Ahora, si un pecador va a ir al infierno y allí sufrir igual tiempo como usted que va al cielo y goza del cielo, entonces él ya tiene la misma clase de vida que usted. Entonces, puede haber aquellos que dicen que vida eterna significa el bienestar de los hijos de Dios. Es precisamente su bienestar y su felicidad que está en peligro. De otra manera, el pecador va a su castigo y así podemos reducir la muerte segunda a un asunto de castigo y lugar. Vida eterna quiere decir el cielo, y castigo eterno quiere decir el infierno. Le sorprendería a usted saber el número de hombres que han sido elevados a la posición de teólogos que creen eso. Pero, ¿sabe usted lo que hace eso? Eso hace que vida eterna consista en una cuestión de geografía en vez de una persona.
Vida eterna es Dios, el Señor Jesucristo. Es más de lo que yo puedo comprender. ¿Cómo es que alguien puede creer tal cosa? Que vida eterna es un asunto de lugar. Solamente al pensar en ello me hace desmayar. No, señor, hay una sola clase de vida eterna. Dios la tiene, y si tenemos a Dios, tenemos vida eterna, en y por medio de Él. Entonces usted puede ver que esa palabra eterno o perpetuo puede ser aplicada de varias maneras, pero cuando se aplica a Dios, siendo lo que es, solamente tiene un significado. Es la eternidad de Dios. No se puede aplicar así a ninguna otra cosa. Solo Dios es eterno y porque Él vive, nosotros vivimos con Él. Ahora, no permita que alguien le diga que yo no creo en un lago de fuego y en el castigo. Sí creo. Yo no sé cuánto tiempo durará, pero eventualmente será quitado. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que aquellos pecadores mencionados, que su parte será en el lago de fuego. Pero la interpretación más exacta de la palabra no es parte, sino tiempo. ¿Lo ve? Allí lo tiene. Así que los malvados serán echados al infierno, Hades o la tumba, y entonces el infierno al lago de fuego, separado de Dios. ¡Qué cosa tan terrible será! Pero con los justos no será así. Ellos no tienen que temer. Ellos han sido redimidos por Dios. Están en su seno. Son los vencedores. ¿Y quién es el que vence? Aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Por qué es que escapará este vencedor, el creyente, y entrará en los reinos de vida eterna y felicidad? Porque Jesús pagó un precio para rescatarnos del pecado. Él cerró la brecha de separación y nosotros que estábamos muy lejos, ahora hemos sido traídos cerca por medio de la sangre. Y ellos nunca llegarán a la condenación, nunca estarán en aquel lago de fuego, nunca se perderán porque a Él no se le perderá ni uno solo. Donde esté Jesús, allí estarán todos los redimidos. ¿Sabe por qué es eso? Se lo ilustraré. Yo tengo un hijo, José. Venga lo que venga, él es parte de mí. Si yo fuese un hombre rico, lo peor que pudiese hacer sería desheredarlo, pero no hay nada que yo podría hacer para negarlo. No puedo porque él es una parte de mí. Venga pues, probemos la sangre. Compararemos su sangre con la mía. Eso probará que José es mi hijo. Él es mío. Es la prueba de la sangre la que muestra si usted pertenece a Dios o no. Hablando de esto, recuerdo la ocasión cuando yo andaba de vaquero con los Hereford de sangre pura allá en Colorado. Teníamos que traer aquel ganado para la inspección del agente federal si queríamos alimentarlos en terreno del gobierno federal. Pero no admitían ni un solo animal que no tuviera la cédula de la sangre en la oreja. La cédula señalaba que era de sangre pura. Los inspectores que los estaban revisando nunca miraban la marca, solamente miraban la cédula para ver si la sangre era la sangre correcta. ¡Aleluya! Si es la sangre correcta, tiene que estar bien. Dios se fijó en el mundo y declaró, el alma que pecare morirá, será separado de mí, no puede allegarse a mí. Sabemos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que todos murieron, todos fueron separados, y llegaría el tiempo cuando aún esa vida sería quitada y terminaría todo. Pero Dios, en amor, tomó un animal y recibió su vida en lugar de la vida del pecador. En el Antiguo Testamento el pecador traía un cordero. Él colocaba su mano sobre el cordero mientras el sacerdote cortaba la garganta del cordero. Él sentía la sangre y oía el balido. Él sentía el endurecimiento del cuerpo en la muerte. Él veía el humo de la sangre esparcida subir hacia Dios. Él sabía que el cordero había tomado su lugar. Él sabía que la vida del cordero había sido dada por la de él. Pero la vida de aquel cordero era vida animal y no podía volver sobre el pecador para limpiarlo. Así que se iba con el mismo deseo de pecar. Él salía con pecado en la mente y volvía un año después para ofrecer un sacrificio por la misma cosa. Pero no es así en el Nuevo Testamento.
Nuestro Cordero, que murió, es el Hijo de Dios, quien dio su sangre como rescate por muchos. Por fe venimos y ponemos nuestras manos en aquel Cordero. Lo vemos con las heridas sangrientas, la espalda lacerada, las espinas crueles rasgándole la frente. Sentimos su dolor y le oímos clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué sucedió? La vida que partió de aquella célula de sangre vino sobre el arrepentido. La vida que estaba en él vino sobre nosotros. Regresamos sin el deseo de pecar y ahora odiamos las obras y las codicias de la carne. Fíjese en nosotros. ¿Qué es nuestra vida? Solamente una pequeña célula que vino de nuestro Padre. La hembra no tiene la hemoglobina, solamente produce el óvulo. Ella es la incubadora. Pero la sangre viene del varón. Por esa razón la mujer toma el nombre del varón. Los hijos toman su nombre también. La madre es la incubadora para los hijos que le presenta a él. Eso fue lo que sucedió para nuestra redención. El Espíritu Santo vino sobre María y ella dio a luz un hijo y le llamó Jesús. El gran Creador bajó y se hizo sacrificio por nuestros pecados. Su sangre era la sangre de Dios. Eso es exactamente lo que era. Aquella sangre de Dios fue derramada y el Espíritu partió de él mientras murió en agonía. Entonces, la misma vida, Espíritu, regresó para morar en el pecador arrepentido y para libertarlo. Ese pecador no viene año tras año, sacrificio tras sacrificio, porque no hay necesidad de ello. Por medio de un sacrificio, una vez y por siempre, él ha sido libertado del dominio del pecado y ha recibido la vida de Cristo, por la cual reina en victoria sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo. Dios lo hizo. Él lo hizo todo. Él clamó al mundo esclavizado en el pecado: os daré una señal. Una virgen tendrá un niño, una virgen concebirá y parirá un hijo. Eso será vuestra señal, será una señal eterna. Lo que ella dé a luz será Emmanuel, Dios con nosotros. Dios bajó en una célula de sangre, no por medio del hombre, sino por el Espíritu Santo, y en aquel vientre virgen fue creado un tabernáculo con el propósito de morir. La simiente de la mujer vino con el fin de que fuera herida para así traernos nuestra salvación. Cuando el Espíritu Santo vino sobre María, Él creó dentro de su vientre la célula que se multiplicaría y llegaría a ser el cuerpo de nuestro Señor. Aquella célula fue creada. Fue el principio de la creación de Dios. Eso es lo que es Jesús. Y aquel ser santo fue lleno de sangre santa, la sangre de Dios. Aquel tabernáculo nació. Él creció hasta ser un hombre. Él fue al Jordán y allí el sacrificio fue lavado por Juan en el río del Jordán. Cuando el sacrificio aceptable salió del agua, Dios vino y moró en él, llenándole con el Espíritu sin medida. Y cuando él murió y derramó su sangre, la vida perfecta de Dios fue liberada para entonces poder regresar sobre el pecador que aceptaría a Cristo como su Salvador. ¡Oh, cuán extraordinario es! Jehová nació llorando allí entre las vacas. Jehová nació en un pesebre de paja. Allí está la señal eterna para los pseudo-intelectuales, los orgullosos e hinchados que han producido sus propias teorías y han negado la verdad de Dios. Jehová Dios, un niño llorando en un establo hediondo. Y luego nosotros pensamos que tenemos derecho de ser orgullosos, alzando la nariz, criticando y portándonos como si fuéramos alguien. Aquí está la señal verdadera. Esta es la correcta. Jehová jugando como un niño, Jehová trabajando en una carpintería, Jehová lavando los pies de pescadores. Os daré una señal, dijo Dios, no la señal de un sacerdocio de cuello blanco, no la señal de riquezas y poder. No hay nada en esta señal que habréis de querer, ni pensaréis que sea adecuado. Pero es una señal eterna, es la mayor señal de todas.
Jehová en el patio de la corte, herido y sangrando con espinas en su frente, saliva en la cara, mofado y puesto en desprecio. Jehová siendo despreciado y rechazado, colgando desnudo allí en la cruz, mientras que los hipócritas le escarnecían y le desafiaban que se bajara de la cruz. Jehová muriendo, Jehová orando y nada sucediendo. Entonces Jehová murió. Esa es la señal para todo hombre hoy. No hay otra semejante. Esa es la mayor. Entonces vino oscuridad sobre la tierra. Lo pusieron en una tumba. Allí se quedó aquellos 3 días con sus noches, hasta que un terremoto interrumpió las tinieblas de la noche y él resucitó. Jehová salió de la tumba. Jehová ascendió a lo alto. Entonces Jehová volvió para morar en su iglesia. Jehová regresó con un viento recio que corría y con llamas de fuego. Jehová regresó para andar en medio de su iglesia y para dar poder a su pueblo. Una vez más vino Jehová, y esta vez para habitar entre su pueblo. Y una vez más Jehová sana a los enfermos, levanta a los muertos y se manifiesta por el Espíritu. Jehová regresó, hablando en lenguas y dando la respuesta en interpretación. Jehová bajó y levantó a la prostituta para que no pecara más. Él vino al borracho con cresas en la cara, tirado e inconsciente allí en la calle. Sí, Jehová vino para manifestarse en la carne y por medio de la carne. Jehová vino, Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Sí, Jesús vino y derramó su sangre y libertó a los cautivos. Él vino y redimió sus ovejas perdidas. Él les dio vida eterna y ellas jamás perecerán. Él no perderá ni una de ellas, sino que las resucitará en el día postrero. ¡Aleluya! La muerte segunda no puede dañar a los suyos. No tiene ningún poder sobre ellos, porque son del Cordero y le siguen donde quiera que él vaya. El Espíritu Santo en cada edad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. En cada una de las edades de la iglesia se menciona este versículo. Cada edad tiene la misma admonición para la gente de cada edad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Pero es absolutamente imposible que todos los hombres oigan lo que el Espíritu dice a las diferentes edades. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Mateo capítulo 13, versículos 13 al 16. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan, capítulo 8, versículos 42 al 44. Estas escrituras ponen muy en claro que un hombre de sí mismo no puede oír de Dios. Esa capacidad tiene que serle dada por Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 17. Juntando estos versículos, vemos que hay solamente un grupo de personas, y ese es, por cierto, un grupo especial, que es capaz de oír lo que el Espíritu dice en cada edad. Es un solo grupo especial que recibe la revelación para cada edad. Aquel grupo es de Dios, porque el grupo que no puede oír no es de Dios. San Juan capítulo 8, versículos 42 al 44. El grupo que puede y está oyendo lo que el Espíritu está diciendo y recibe la revelación de ello es el grupo definido en Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Son los que han nacido de Dios. Son bautizados en el cuerpo del Señor Jesucristo por su Espíritu. Son bautizados con el Espíritu Santo. Para aclarar mejor lo que acabamos de decir, y también para usar una escritura que debe ser recordada mientras hablamos de los que son bautizados con el Espíritu Santo, veamos lo que dijo Jesús en San Juan, capítulo 6, versículo 45, y también el texto en Isaías de donde esto fue citado. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. San Juan, capítulo 6, versículo 45. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Isaías 54, versículo 13. Los todos de Dios son los hijos de Dios. Así que la evidencia de ser un verdadero hijo de Dios, aquel sobre el cual el Espíritu está y en el cual el Espíritu mora, de nuevo se nos muestra como uno que es enseñado en la palabra por el Espíritu Santo. Ahora usted ya puede empezar a ver por qué es que las lenguas no son la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. No se ha dicho para ninguna edad que el que tiene lengua diga lo que el Espíritu dice. Eso pone las lenguas, la interpretación de ellas, la profecía, etc., a un lado como evidencia. La evidencia es oír lo que el Espíritu dice. El Espíritu está hablando. Sí, el Espíritu está enseñando. Eso es exactamente lo que dijo Jesús que haría cuando viniera. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan capítulo 14, versículo 26. Y eso es exactamente lo que sucedió. Así es como fueron escritos los evangelios. El Espíritu Santo trajo a las mentes de estos hombres las mismas palabras que Jesús habló.
Por eso es que los evangelios son exactos, son perfectos. Pero el Espíritu no solamente trajo todas estas cosas a sus mentes, sino que también les enseñó más profundamente sobre la verdad que ya tenían. Así fue como Pablo recibió sus revelaciones. Él fue instruido por el Espíritu Santo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, un día le vino a visitar un hombre muy importante. Este hombre le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado de Dios. Pero usted notará que Jesús no le permitió terminar. Él se volvió hacia Nicodemo, y las palabras que habló bien se pudieran decir así: yo no soy maestro, yo soy el Cordero del sacrificio para el pecado. Yo estoy haciendo posible el nuevo nacimiento por mi Espíritu. Pero viene uno, que es el Maestro, es el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, Él vino como el Cordero y como el profeta. Pero cuando Él regresó sobre la iglesia por su Espíritu, entonces fue el Maestro. Y en cada edad oímos la misma verdad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero solamente un hombre lleno del Espíritu puede oír la revelación para esa edad. Ninguno otro puede, no señor, no pueden, porque eso es exactamente lo que dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Ahora, esto debe causarle regocijo. Hay una doctrina muy rara en estos días que está causando mal entendimiento y malos sentimientos. Porque cuando los pentecostales dicen que uno tiene que hablar en lenguas, o de otra manera no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ellos están negando que los grandes hombres como Knox, Moody, Taylor, Gofford y otros hayan recibido el Espíritu Santo, o de otra manera están diciendo que todos estos hombres hablaron en lenguas secretamente y no sabían lo que estaba ocurriendo. Ahora, eso no es verdad. No, señor, es un error grave. Las lenguas no son la evidencia de ser lleno del Espíritu. Solamente es una de las 9 manifestaciones mencionadas en 1 Corintios 12. No hay ninguna escritura que diga que uno recibe el Espíritu Santo hablando en lenguas, o que uno recibe el Espíritu Santo por medio de hablar en lenguas. Pero sí dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y más adelante también dice que profetizaron. Hoy día, entre mucha gente se da por sentado que todos los que dicen que han recibido el Espíritu Santo por el hablar en lenguas, hablan en una verdadera lengua espiritual. Pero esto no es verdad, porque mucha gente habla en una lengua conocida, pero bajo la influencia de un espíritu malo. Ahora, digamos que estamos en una reunión y toda la gente está hablando en lenguas. ¿Cómo puede usted saber cuál lengua es del espíritu y cuál es del diablo? Yo he estado entre los paganos, donde sus brujos bebieron sangre de un cráneo, hablaron en lenguas y las interpretaron y profetizaron, y aún pueden escribir en lenguas. Ahora, si las lenguas son la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, entonces toda lengua tendría que ser de Dios. Pero gente que cree que lenguas son la evidencia reconoce que hay lenguas falsas y lenguas verdaderas, porque Dios tiene lo verdadero y Satanás tiene lo falso. Así que mis preguntas son: ¿quién sabe lo que es verdadero? ¿Quién entendió el idioma para saber lo que fue dicho? ¿Quién tiene el don del discernimiento para saber? Cuando tengamos las respuestas a esas preguntas, entonces tendremos algo que considerar, pero hasta entonces no sabremos con certidumbre el origen de las lenguas. Usted ya puede ver que si respalda la creencia de que la evidencia son las lenguas y no sabe lo que se está diciendo, usted tendrá que llegar por fin a decir que todas las lenguas tienen que ser de Dios. Eso nos llevaría entonces a creer que el diablo no puede hablar en lenguas. Eso no es cierto. No, ni por un momento. Cualquier misionero fiel en una tierra extranjera sabe bien que los demonios hablan en otras lenguas, igual como lo sé yo por experiencia.
Teólogos pentecostales admiten que no tienen ninguna escritura para mostrar que la gente habló en lenguas cuando fue bautizada por el Espíritu Santo. Conceden que lo infieren de las experiencias mostradas en el libro de los Hechos, en cuales casos la gente habló en lenguas en 3 de las 5 ocasiones. Y también dicen, sin ninguna base en la escritura, que hay 2 clases de lenguas. Una es aquella empleada cuando uno está recibiendo el Espíritu Santo, y esa es la evidencia, mientras que después, si uno cree, puede recibir el don de lenguas por el cual puede hablar frecuentemente. Pero dicen ellos, ya una vez habiendo hablado en lenguas como la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, entonces puede ser que no hable jamás en lenguas. Una vez más estamos ansiosos de saber dónde se encuentra esto en la palabra, y si no está, entonces Dios no lo ha hablado, y hay de aquel que agregue a la palabra. Pero si hay algo en la palabra acerca de este asunto que ellos ignoran por completo, 1 Corintios 13. En este capítulo se mencionan las lenguas de hombres y de ángeles. Estas serían lenguas conocidas y lenguas extrañas. Los pentecostales modernos dicen que pueden recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas no conocidas, o más bien lenguas angélicas. Tienen la carreta antes del caballo, porque en Hechos 2 hablaron en dialectos perfectos que aún los incrédulos oyeron y entendieron. Ahora, cuando Dios no habla, nosotros debemos guardar silencio, pero también donde Él ya ha hablado, debemos hablar y decir lo que Él ha dicho. Él nos dijo que la evidencia o lo que sucedería después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo sería que tendríamos al Maestro que vendría y nos enseñaría toda verdad. Pero el Maestro sería un Maestro interno, no un Maestro externo. Si el Espíritu no estuviera adentro, usted no oiría la verdad y ni la recibiría por revelación aún oyéndola cada momento del día. Esa fue la señal del Espíritu en los días de Pablo. Aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo oían la palabra, la recibían y por medio de ella vivían. Aquellos que no tenían el Espíritu la oían solamente como hombres carnales. Le ponían una interpretación equivocada y entraban en el pecado. En cada edad, y cada edad es la edad del Espíritu Santo para el verdadero creyente, yo digo, en cada edad la evidencia era la misma. Aquellos que tenían el Espíritu, el Maestro, oían la palabra, y el Espíritu que estaba en ellos tomaba la palabra y se las enseñaba, revelaba, y ellos eran del grupo que oía al mensajero y su mensaje y lo tomaba y lo vivía. Yo sé que es una gran tentación referirse al día de Pentecostés y también al día cuando el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio, y por lo tanto fijar estas 2 experiencias idénticas como la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Pero en ambas ocasiones las lenguas fueron entendidas por los oyentes. Esta es una cosa muy aparte de la confusión de la Babel moderna en las reuniones pentecostales. Y si esto no fuera suficiente para persuadirnos a dejar tales razonamientos, ¿qué haremos cuando nos encontramos frente al hecho de que hay personas que nunca han hablado en lenguas, pero tienen algunas de las otras 8 manifestaciones en sus vidas, como por ejemplo la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, la palabra de conocimiento, fe, sanidad y aún maravillas? Y esta observación es aún más interesante en vista de que el don de lenguas es el menor de los 9 dones. Así que cuando vemos a gente que no habla y nunca ha hablado en lenguas, pero más bien tiene mayores dones que aquellos que hablan en lenguas, tenemos que desechar absolutamente tal doctrina, aún más que antes. Así que, como usted puede ver, de ninguna manera podemos decir lo que la Biblia no ha dicho. Cuando la Escritura nos enseña que la obra del Espíritu Santo y la manifestación de la bendita persona son para revelar la verdad para cada edad a la simiente verdadera de esa edad, entonces sabemos que el Espíritu tiene que estar morando en aquella persona, porque de otra manera él no puede recibir la verdad para esa hora. Amén. Eso es completamente correcto.
Y si estas edades muestran algo, en realidad muestran y testifican de esta verdad. Ahora, antes de que dejemos este tema, quiero aclarar definitivamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo según las Escrituras, no según mi pensamiento ni tampoco el suyo. Tiene que ser según así dice el Señor, o de otra manera estaremos falsamente guiados. Amén. En primer lugar, usted notará que en mis reuniones cuando he acabado de predicar un sermón evangelístico o algún mensaje de doctrina, extiendo la red y hago una invitación a los congregantes. Yo les invito a que vengan al frente a recibir el Espíritu Santo. Mis amigos pentecostales, al oírme decir esto, creen que estoy invitando a la gente a que vengan a recibir el Espíritu Santo porque ya es gente renacida. Así que cuando invito a aquellos que son llenos del Espíritu para que vengan a ayudarnos con estos que han respondido a la invitación a recibir el Espíritu, estas personas preciosas vienen y obran con los arrepentidos de tal modo que los animan a rendirse a Dios y creer en el hablar en lenguas. Esto ha causado una gran confusión y yo les diré exactamente lo que he querido decir. Lo que yo he querido decir es que el pecador venga para ser renacido, lo cual equivale a ser bautizado en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, que fue realmente lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando la iglesia tuvo su principio. En otras palabras, ser nacido del Espíritu es ser verdaderamente bautizado con el Espíritu Santo. Es una y la misma cosa. Ahora, yo me doy cuenta de que esto está confuso por el momento, como es que la mayoría sabe que yo fui ordenado como ministro bautista y he declarado invariablemente que los bautistas se han desviado al decir que uno recibe el Espíritu Santo cuando cree, porque no es así. Usted lo recibe después que cree. Díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que habría de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos capítulo 19, versículos 2 al 6, antigua versión. Ahí está. Pablo preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después, no cuando creísteis? Y allí hay una gran diferencia, porque es después de que creemos que lo recibimos. Efesios 1, versículo 13, es una repetición exacta de lo que sucedió en Éfeso según Hechos 19. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahora, aquí está mi punto. Muchos modernistas y aun los fundamentalistas, así llamados, creen en la salvación como un cierto momento, que en muchos casos es llamado haciendo una decisión, y eso ha sido llamado recibiendo a Cristo o siendo renacido. Ahora, recibir a Cristo es recibir su Espíritu. El recibir su Espíritu es ser renacido. El recibir su Espíritu es ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Estas personas creen. Eso es maravilloso, pero allí se detienen. Uno recibe el Espíritu Santo después que cree. Siempre ha sido así y siempre será. La primera palabra de orientación a la gente fue por Pedro en el día de Pentecostés y él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2,
versículos 38 y 39. Estas instrucciones vinieron como una respuesta directa de Pedro en relación a lo que había sucedido en el día de Pentecostés. Lo que aconteció fue que Dios, de acuerdo con Joel capítulo 2 versículo 28, estaba derramando su espíritu sobre toda carne. Él no había sido derramado o dado antes de este tiempo. Este era el tiempo, pero esto habría de venir de aquí en adelante por medio del arrepentimiento y al ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, entonces Dios estaría comprometido a llenar a aquellos que vinieran. Ni Pedro ni ninguno de los otros apóstoles dijo: os es necesario nacer otra vez y luego seréis llenos del Espíritu Santo. De que esta es la experiencia con relación al derramamiento del Espíritu Santo, se nota claramente en la ocasión cuando el Espíritu cayó sobre los creyentes en Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 17. Según el versículo 12, ellos creyeron la palabra. Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero según el versículo 16, y en vista de todo esto, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Fue solamente después de haber creído y de ser bautizados correctamente cuando recibieron el Espíritu Santo. Esta es exactamente la forma enseñada por Pedro en Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39. Otra escritura que arroja luz sobre este asunto está en Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3 versículos 13 y 14. Ahora, de ninguna manera se puede decir que la bendición de Abraham es el nuevo nacimiento, y que la promesa del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo, como dos cosas separadas, porque esta escritura se puede leer así: Jesús murió en la cruz, y por medio de aquella muerte y resurrección, la bendición de Abraham vino a los gentiles. Dejando a los judíos, esto transcurrió para que el Espíritu fuese disponible para los gentiles. Al entender lo que acabo de decir, se pone en claro por qué los estudiantes nunca han hallado en ninguna parte de la Escritura que Pablo diga: os es necesario ser nacido de nuevo y entonces ser llenados del Espíritu. Ellos han inferido que existe y han puesto sus propias interpretaciones para que diga así, pero la Escritura no dice eso, ni tampoco lo dijo Jesús. Vea esta Escritura y léalo ahora con entendimiento. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Ahora, aquí dice enfáticamente que el creyente, al beber, por medio de venir a Jesús en fe, tendría ríos de agua viva saliendo de sí mismo. Y esta experiencia quedó establecida en el día de Pentecostés. Ahora, con este pensamiento en la mente leamos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan, capítulo 4, versículos 10 y 14. Esta misma agua viva es mencionada aquí, pero esta vez no es llamada un río, sino un pozo artesiano. Allí es donde la gente comete su error. Por el hecho de que es llamado un pozo o un río, piensan que en un lugar es vida eterna dada por el Espíritu y en el siguiente lugar, donde es llamado un río, implicando un gran dinamismo, tiene que ser el Espíritu dado como una investidura de poder. No es así, es uno y el mismo. Es el Espíritu que da vida y poder, el cual vino en el día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que causó este malentendimiento? La respuesta es experiencia. Nos hemos basado en la experiencia y no en la palabra. Fuera con la experiencia como regla. Solamente hay una plomada, una sola vara para medir, y esa es la palabra. Ahora, fíjese bien y reciba eso. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Aquí está nuestro problema. La gente se arrepiente de su pecado, se bautiza en agua, pero no continúa hasta recibir el Espíritu Santo. Usted cree hacia el recibimiento del Espíritu. Creer en Jesús es dar un paso en la dirección correcta, la cual es hacia el Espíritu Santo. Pero allí se detienen. Ellos van hasta el agua y allí se detienen. Creen y entonces se detienen. La Biblia no dice que uno lo recibe cuando cree. Más bien dice, habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis. La traducción literal y exacta es, habéis recibido el Espíritu Santo habiendo creído previamente. La gente cree y luego se detiene. Uno no recibe el Espíritu Santo creyendo hacia Él, habiéndose arrepentido, pero continúa y recibe el Espíritu Santo. ¿Lo ve usted? Eso es lo que tienen de mal los fundamentalistas. No tienen poder porque no llegan hasta Pentecostés. Son como los israelitas que salieron de Egipto y se detuvieron antes de llegar a la tierra prometida. Ahora, cuando salieron de Egipto, eran como 2 millones. Todos viajaron juntos, todos vieron las mismas maravillas de Dios, todos se aprovecharon del maná y del agua de la piedra herida, todos siguieron la misma nube de día y la columna de fuego de noche, pero solamente 2 llegaron a la tierra prometida, solamente 2 eran verdaderos o genuinos creyentes. Eso es correcto porque la palabra nos dice que los demás murieron por causa de incredulidad y por razón de la incredulidad no pudieron entrar. Hebreos 3:19. Siendo que esto es verdad y solamente entraron 2, entonces los demás no eran creyentes verdaderos. ¿Cuál era la diferencia? 2 se mantuvieron con la palabra. Cuando el corazón de cada uno de los 10 espías empezó a fallar en Cades Barnea, Josué y Caleb no titubearon porque ellos creyeron la palabra y dijeron, podemos muy bien poseer esta tierra. Sabían que lo podían hacer porque Dios había dicho, os he dado la tierra. Después de que todos aquellos israelitas habían visto el poder, la bondad y la liberación de Dios, todavía no entraron en el reposo.
lo cual es un tipo del Espíritu Santo. Así que aquí mismo usted puede ver que muy pocos creerán hasta el punto de recibir el Espíritu de Dios. Ahora bien, hemos llegado hasta aquí. Yo quiero seguir un poco más adelante y al hacerlo sé que voy a causar que suba la emoción de algunas personas. Pero eso es algo de lo cual no soy responsable. Soy responsable ante Dios y su palabra y ante el pueblo al cual Dios me ha enviado. Tengo que ser fiel en todo lo que Él me dé para decir. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6 versículos 37 y 44. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5. Ahora, sin llegar a envolvernos demasiado en el tema de la soberanía de Dios, porque eso sería otro libro en sí mismo, déjeme mostrar aquí que según estos versículos, Jesucristo está escogiendo su novia, así como los hombres escogen sus novias hoy día. La novia hoy día no decide simplemente en sí misma que va a tomar cierto hombre como su esposo. No, señor, es el novio quien decide y escoge a cierta mujer como su esposa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. San Juan capítulo 15, versículo 16. Ahora, según la palabra de Dios, la novia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Este escogimiento de la novia fue propuesto en sí mismo. Efesios capítulo 1, verso 9. Y en Romanos 9:11 dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No se puede leer de ninguna otra manera. El propósito central, el propósito eterno de Dios fue de tomar una novia de su propia elección, y aquel propósito estaba en sí mismo, y siendo eterno, fue decretado antes de la fundación del mundo. Fíjese bien en esto. Antes de que hubiese la más pequeña partícula de polvo estelar, y antes de que Dios fuera Dios y solamente era conocido como Espíritu Santo, Dios significa objeto de adoración, y no habiendo nadie ni nada para adorarle, entonces solo era Dios potencialmente. La novia ya estaba en su mente. Sí, allí estaba. Ella existía en sus pensamientos. ¿Y qué de aquellos pensamientos de Dios? ¿No son eternos? Los pensamientos eternos de Dios, permítame preguntarle, ¿son eternos los pensamientos de Dios? Si usted puede ver esto, entonces entenderá muchas cosas. Dios es inmutable tanto en esencia como también en sus modos. Ya hemos estudiado y probado eso. Dios es infinito en sus habilidades. Por lo tanto, como Dios, Él tiene que ser omnisciente. Si Él es omnisciente, entonces no está ahora aprendiendo, ni tampoco está tomando consejo, ni aun de sí mismo, ni tampoco está en ningún tiempo añadiendo a su conocimiento. Si Él puede añadir a su conocimiento, entonces no es omnisciente. En dado caso, lo mejor que podríamos decir es que algún día será omnisciente, pero eso no es escritural. Él es omnisciente. Él nunca ha tenido un pensamiento nuevo acerca de algo porque todos sus pensamientos siempre los ha tenido y siempre los tendrá. Y Él conoce el fin desde el principio porque Él es Dios. Por lo tanto, los pensamientos de Dios son eternos, son reales. No son simplemente como los pensamientos de un hombre con un plano dibujado que algún día lo transformará en sustancia y forma, sino que ya son reales y eternos y son una parte de Dios mismo. ¿Ve usted cómo funciona esto? Dios siempre tenía sus pensamientos acerca de Adán. Adán
como sus pensamientos no estaba aún expresado. En este salmo usted lo entenderá. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, versículos 15 y 16. Esto, como dije, no fue escrito de Adán, pero le da a usted la idea y el conocimiento que el pensamiento estaba allí en su mente, y aquel pensamiento era eterno y tenía que ser expresado. Así que cuando Adán fue formado del polvo de la tierra y su ser espiritual fue creado por Dios, entonces Adán llegó a ser el pensamiento de Dios expresado, y aquellos pensamientos eternos ahora se estaban manifestando. Podríamos ir a través de los siglos. Hallamos a un Moisés, un Jeremías, un Juan el Bautista, y cada uno de ellos fue el pensamiento de Dios expresado en su debido tiempo. Entonces llegamos a Jesús, el Logos. Él era el completo y perfecto pensamiento expresado y llegó a ser conocido como la palabra. Eso es lo que es y para siempre será. Ahora dice que Él nos ha conocido en Él, Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que estábamos allí con Él en la mente y en los pensamientos de Dios antes de la fundación del mundo. Eso da una calidad eterna a los escogidos. Usted no se puede apartar de eso. Permítame introducir un pensamiento aquí. Aún nuestro nacimiento natural está basado en elección. Los ovarios de la hembra producen muchos óvulos, pero ¿por qué es que en un cierto tiempo un cierto óvulo baja y otro no? Y luego entre la esperma del varón, por alguna razón desconocida, un cierto germen se junta con el óvulo, mientras otros que hubieran podido juntarse con la misma facilidad o aún tuvieron una oportunidad mejor para hacerlo, no lo hicieron y perecieron. Hay una inteligencia detrás de todo esto. De otra manera, que es lo que determina que un infante, si es hembra o varón, rubio o moreno, ojos negros o azules, etc. Con estos pensamientos piense en Josué y Caleb. ¿No dijo Jesús en San Juan 6:49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron? Aquellos padres que murieron fueron necesarios como los antecesores de aquellos a quienes Jesús estaba hablando. Ellos perecieron, pero aún estaban en la elección natural de Dios como Josué y Caleb en lo espiritual. Ahora sigamos. Estos escogidos no solamente eran los pensamientos eternos de Dios que habrían de ser expresados en carne en su debido tiempo, pero estos mismos escogidos son llamados por otro nombre. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos capítulo 4, versículo 16. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículos 7 al 13. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 29. Según Romanos 4, versículo 16, hallamos que Dios ha dado una promesa segura a toda la simiente de Abraham, y Pablo se coloca juntamente con todo creyente bajo esa promesa, porque él dice, Abraham, ¿quién es el padre de todos nosotros? Luego Pablo continúa no solamente hasta reducir su definición, sino hasta finalizarla, porque en Gálatas 3, él identifica la simiente singular con Jesús y con todos los hijos de la simiente como hijos de la promesa, y la promesa como teniendo que ver con elección o la escogencia de Dios. Y eso es exactamente lo que hemos estado diciendo. Estos que son de la simiente real son los escogidos de Dios. Ellos son los predestinados, los antes conocidos de Dios que estaban en su mente y en sus pensamientos. En palabras sencillas, la verdadera novia de Cristo estuvo en la mente de Dios eternamente, aunque cada uno vino a ser expresado en el tiempo designado. A medida que cada miembro apareció, llegó a ser expresado y tomó su lugar en el cuerpo. Así que esta novia es la novia literal de la simiente de la palabra hablada. Y aunque es femenina en designación, también es llamada el cuerpo de Cristo. Es muy aparente que debe de ser llamada así porque fue predestinada en Él, vino del mismo origen, era eterna con Él, y ahora está manifestando a Dios en un cuerpo de muchos miembros, mientras Dios una vez fue manifestado en un miembro, nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, aquí estamos llegando a una conclusión. Como el Logos, Dios, eterno, fue manifestado en el Hijo, y en Jesucristo moró toda la plenitud de la divinidad corporalmente, ya que el ser eterno era el Padre manifestado en carne, y por ese medio obtuvo el título de Hijo, así también nosotros, siendo eternos en sus pensamientos, en nuestro debido tiempo llegamos a ser los muchos miembros de la simiente de la palabra hablada, manifestados en carne, y aquellos pensamientos eternos ahora manifestados en la carne son los hijos de Dios, como así somos llamados. No llegamos a ser simiente por medio del nuevo nacimiento. Éramos simiente y por eso fuimos nacidos de nuevo, porque sólo los escogidos pueden ser nacidos de nuevo. Porque éramos simiente es la razón por la cual podemos ser vivificados. En el que no es simiente, no hay nada que vivificar. Guarde esto en la mente. Ahora, tome el paso siguiente. Redimir quiere decir comprar de nuevo. Es el acto de ser restaurado al dueño original. Dios, por medio de su muerte, la sangre derramada, compró de nuevo lo suyo. Él compró de nuevo la novia de la simiente de la palabra hablada. Mis ovejas oyen mi voz, la palabra, y me siguen. San Juan capítulo 10, versículo 27. Usted siempre ha sido una oveja. No es un cerdo o un perro convertido en una oveja. Eso es imposible porque cada clase de vida produce la misma clase y no hay cambio en la especie. Como nosotros estábamos en los pensamientos de Dios y entonces fuimos expresados en carne, tuvo que llegar el día cuando oiríamos su voz, la palabra, y al oír esa voz nos daríamos cuenta que era nuestro Padre llamándonos y entonces reconocer que somos los hijos de Dios. Oímos su voz y clamamos como hizo el hijo pródigo: Sálvame, Padre, estoy volviendo a ti. Un hijo de Dios puede continuar por mucho tiempo sin reconocer que es un hijo. Por cierto, muchos verdaderos cristianos son como la historia del aguilucho que fue criado en el nido de la gallina. Usted sabe que el águila es un tipo del verdadero creyente. Pues había este agricultor que tomó un huevo de nido del águila y lo puso debajo de la gallina. En su debido tiempo, todos los huevos debajo de la gallina empollaron. Los pollitos se llevaban bien con la mamá, pero el aguilucho no podía entender la búsqueda de alimento en el campo del estiércol. Poco a poco se mantuvo, pero estaba muy confundido con todo eso. Pero un día
Desde muy alto en el aire, el águila madre que había puesto el huevo se fijó en aquel aguilucho en la tierra. Ella bajó con una velocidad tremenda y gritó lo más fuerte posible: «¡Sube acá conmigo!». Él nunca había oído el grito del águila, pero cuando oyó aquel primer grito, algo empezó a incitarse dentro de él y anhelaba arrojarse hacia aquel grito. Pero tenía miedo a experimentar, y otra vez la madre pasó y le gritó que se arrojara al viento para seguirla. Él respondió que tenía miedo, y otra vez la madre gritó que hiciese el esfuerzo, y sacudiendo las alas se lanzó al aire y respondiendo a la llamada de su madre, se elevó hacia los cielos azules. Él siempre había sido un águila. Él se condujo como un pollo por un tiempo, pero no estaba satisfecho. Pero cuando él oyó la llamada de la gran águila, entonces fue a su lugar. Y una vez que un verdadero hijo de Dios oye el grito del Espíritu por la palabra, él también se dará cuenta de quién es y correrá al gran águila profeta para estar con él para siempre, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora viene nuestra triunfante piedra angular sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Allí está. Jesucristo vino, murió en la cruz y efectuó la redención, restaurando al dueño original por medio de la compra o pagando un precio, y en eso nos colocó como hijos. Él no nos hizo hijos porque ya éramos sus hijos, pero nos colocó como hijos, porque por tanto tiempo que estuvimos en el mundo, en la carne, no podíamos ser conocidos como hijos. Estábamos detenidos presos por el diablo. Sin embargo, éramos hijos. Y oiga esto, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, por el cual clamáis: Padre, Padre. ¿Sobre quién cayó el Espíritu en el día de Pentecostés? Sobre los hijos. En Corinto, sobre los hijos mientras oían la palabra. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Es el Espíritu bautizándole a usted en el cuerpo de Cristo. Es el nuevo nacimiento. Es el Espíritu de Dios entrando y llenándole después de que se haya arrepentido, habiendo oído su palabra, y haya sido bautizado en agua como lo demanda de una buena conciencia delante de Dios. Lo que acabamos de estudiar sería mucho más fácil de entender si todos creyeran la doctrina de la unidad de Dios, porque no hay tres personas en la deidad, sino una. Por consiguiente, no nacemos de nuevo por el Espíritu de la vida de Jesús entrando y posteriormente entra el Espíritu Santo para darnos poder. Si así fuera, ¿por qué entonces estamos deshonrando al Padre en no darle una parte en nuestra salvación completa? Porque si la salvación es del Señor, y hay tres señores, entonces Él, el Padre, de hecho tiene que tener algo que hacer también. Pero seguramente se puede ver que Jesús aclaró esto, que Él y solamente Él es Dios, y que Él y solamente Él es quien entrará en el creyente. Juan capítulo 14, versículo 16, dice que el Padre mandará otro consolador. Pero el versículo 17 dice que Él, Jesús, mora con ellos y que debía estar en ellos después. En el versículo 18 dice que Él vendrá a ellos. En el versículo 23, hablando a los discípulos, Él dijo: nosotros, Padre e Hijo, vendremos a Él. Así que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos entrando a la misma vez porque es una persona abarcando la deidad. Ese advenimiento tomó lugar en el día de Pentecostés. No hay dos venidas del Espíritu, solamente una.
El problema es que la gente no conoce la verdad y simplemente cree en Jesús para el perdón de los pecados, pero nunca sigue adelante hasta recibir el Espíritu. Antes de concluir este asunto, sé que hay una pregunta en su mente. Usted quiere saber si yo creo en la doctrina de la preexistencia. Yo no creo en la doctrina de los mormones de la preexistencia de las almas, como tampoco creo en reencarnación o la transmigración de las almas. Tenga cuidado y vea esto. No es la persona la que viene eternamente predestinada por Dios, es la palabra o simiente. Eso es, allá muy atrás, tanto que la mente humana no puede comprenderlo, el Dios eterno con pensamientos eternos pensó y decretó: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículo 13. Cuando ninguno de los dos había nacido y cuando ninguno de ellos había hecho ni bien ni mal. ¿Ve usted? Era el pensamiento. Y luego aquel pensamiento llegó a ser expresado y Dios compró de nuevo a Jacob, porque solo Jacob era simiente. Solamente Jacob tenía la simiente. Por eso fue que tuvo respeto a la primogenitura y al pacto de Dios. Si usted es verdadera simiente, usted oirá esa palabra. El Espíritu le bautizará en el cuerpo de Cristo, llenándole y dándole poder, y entonces recibirá la palabra para su día y su edad. ¿Ve usted cuán claro llega a ser la verdadera evidencia cuando le es revelada la palabra? Note de nuevo, Jesús era la simiente real. Él vivió en un cuerpo humano. Cuando el Espíritu le llamó el pensamiento manifestado por la palabra, él fue al Jordán y allí fue bautizado en agua. Al obedecer la palabra, vino sobre él el Espíritu Santo y una voz dijo: Este es mi Hijo amado, oídle. La voz no dijo: Este ha llegado a ser mi Hijo. Jesús fue el Hijo. El Espíritu Santo lo colocó como aquel Hijo ante todos. Entonces, habiendo sido llenado así, y la misma forma continuó en el día de Pentecostés y siempre hasta hoy, él salió en poder manifestado, recibiendo de Dios y de parte de Dios la revelación completa para aquel día. Ahora, hemos estado diciendo constantemente que la verdadera evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es que el creyente reciba la palabra para la edad en que vive. Déjeme mostrarlo claramente. Las 7 edades, como están en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, abarcan el tiempo completo de la plenitud de los gentiles, o sea, el tiempo en que Dios está tratando con los gentiles para la salvación. En cada edad, sin excluir ninguna, dice la misma cosa al empezar y al terminar el mensaje. Al mensajero de la edad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea escribe: estas cosas dice él, etcétera, etcétera. El que tiene oído, oiga, singular, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra para esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad, y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Él habla por revelación de parte de Dios a las iglesias, tanto a la verdadera como a la falsa. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la capacidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación, ni tampoco está el grupo recibiendo su revelación colectiva, pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Ahora, no piense usted que este siendo el caso sea muy extraño,
porque Pablo estableció esta norma bajo la mano de Dios. Solo Pablo tenía la revelación completa para su día, como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero profeta a los gentiles para ese día. También note por la ilustración clara de la palabra que cuando Pablo quiso ir a Asia, Dios lo detuvo porque las ovejas, sus hijos, estaban en Macedonia y ellos, la gente de Macedonia, oirían lo que el Espíritu tenía que decir por Pablo, mientras que la gente en Asia no oiría. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios en un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero, desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 36 y 37. Le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. ¿Cuánto cuidado debemos tener de oír una voz? Porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aun él, Pablo, podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las iglesias. Ojalá que usted haya empezado a entenderlo. Puede ser que ahora usted pueda entender por qué no me voy con los fundamentalistas ni con los pentecostales. Tengo que quedarme con la palabra así como la reveló el Señor. Ahora, no lo he abarcado todo. Para eso se necesitaría un libro aparte, pero con la ayuda de Dios presentaremos muchos sermones, cintas y mensajes sobre todos estos puntos para ayudarle a entender y ensamblar toda Escritura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de cada edad. En cada edad fue el mismo clamor. Oiga lo que el Espíritu dice. Si usted es cristiano, volverá a lo que el Espíritu está enseñando. Eso es, la palabra de esta edad. Cada mensajero a cada edad predicará esa palabra. Cada avivamiento fresco y verdadero será porque los hombres han vuelto a la palabra para su edad. El clamor de cada edad es la reprensión. Han dejado la palabra de Dios. Arrepiéntanse y vuelvan a la palabra. Desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el último, Apocalipsis, hay una sola razón por la cual Dios se disgusta: dejar la palabra. Y hay un solo remedio para obtener de nuevo su favor: volver a la palabra. En la edad de Éfeso, en esta edad y en cada edad que contemplaremos, veremos que esto es verdad. Y en la última edad, nuestra edad, encontraremos el oscurecimiento de la palabra, la apostasía completa que finalizará con la gran tribulación. Si usted es simiente verdadera, y si es en verdad bautizado con el Espíritu Santo, usted estimará su palabra más que su alimento físico, y anhelará vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es mi oración sincera por todos nosotros. Oigamos lo que el Espíritu está trayendo de la palabra para nosotros hoy día.